El sol se levantaba sobre el reino de Ashanti, como lo había hecho durante miles de años. Los rayos dorados tocaban primero las torres del gran palacio, luego bajaban lentamente por los muros de piedra hasta llegar a las casas del pueblo. Era un nuevo día en una tierra que muchos consideraban bendecida por los dioses antiguos. El príncipe Kwame Mensah abrió los ojos antes de que el primer rayo de sol entrara por su ventana. Tenía 25 años, y el cuerpo fuerte de un guerrero. Su piel era oscura como la noche sin luna, y sus ojos brillaban con la inteligencia que su padre siempre había admirado. Desde niño, Kwame había aprendido que un verdadero líder despierta antes que su pueblo. Anne se levantó de su cama de madera tallada y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver todo el reino que algún día gobernaría. Las casas con techos de paja se extendían en todas direcciones. Los campos de cultivo mostraban el verde brillante de una buena temporada. Los ríos llevaban agua limpia a cada rincón de la tierra. Era un reino próspero, un reino en paz. Pero Kwame sabía que la paz era frágil como el cristal al su padre. El rey Nana Osei le había enseñado muchas cosas. Le había enseñado a usar la espada y la lanza. Le había enseñado a leer los mapas antiguos y a entender los tratados con otros reinos. Pero la lección más importante había sido sobre la naturaleza humana. Hijo mío, le había dicho el rey una noche junto al fuego, los hombres buenos construyen, pero los hombres malos siempre quieren destruir lo que otros han construido. Nunca olvides que hay ojos que miran nuestro reino con envidia. Hay corazones que desean lo que nosotros tenemos. Kwame nunca había olvidado esas palabras. El príncipe se vistió con ropas simples de algodón blanco. Aunque era heredero del trono, no le gustaba vestir con lujo durante las mañanas. Prefería caminar entre su pueblo como uno más, escuchar sus problemas, conocer sus esperanzas. Era una costumbre que había adoptado desde joven, y que le había ganado el amor de la gente común. Bajó las escaleras de piedra del palacio y salió por una puerta lateral que pocos conocían. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra húmeda. Los primeros comerciantes ya estaban preparando sus puestos en el mercado central. Los panaderos horneaban el pan que alimentaría a cientos de familias. Los herreros encendían sus fuegos para comenzar el trabajo del día. «Buenos días, príncipe Kwame», saludó una anciana que vendía frutas. «Buenos días, madre Akoshua», respondió él con una sonrisa. «¿Cómo está su nieto? Escuché que estuvo enfermo la semana pasada». La anciana sonrió ampliamente. Que el príncipe recordara a su nieto significaba mucho para ella. «Está mucho mejor, gracias a los dioses. Ya corre por las calles como antes». Kwame sintió con alegría y continuó su camino. Esta era la razón por la que amaba estas caminatas matutinas. Le permitían conectar con las personas que algún día dependería de él. Le recordaban que ser rey no era solo sentarse en un trono y dar órdenes. Ser rey era servir a su pueblo. Mientras caminaba, notó algo extraño. 3 hombres que no reconocía estaban parados en una esquina, hablando en voz baja. Cuando lo vieron pasar, dejaron de hablar inmediatamente. Sus ojos lo siguieron con una intensidad que no le gustó. Kwame no dijo nada, pero guardó sus rostros en la memoria. En tiempos de paz, incluso los detalles pequeños podían ser importantes. Regresó al palacio cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Su padre lo esperaba en la sala del consejo, junto con los ancianos más sabios del reino. Había una reunión importante ese día, una que decidiría el futuro de varias alianzas comerciales. «Llegas justo a tiempo», dijo el rey Nana Osei, con una sonrisa en el rey. Era un hombre de 60 años, con el cabello completamente blanco, pero el cuerpo todavía fuerte. Había gobernado el reino durante 35 años, y en ese tiempo había convertido a Ashanti en uno de los reinos más ricos y respetados de toda África Occidental. Su sabiduría era conocida incluso en tierras lejanas. «Padre», saludó Kwame,
Con una reverencia respetuosa, a los ancianos del consejo asintieron en señal de respeto. Todos ellos habían visto crecer al príncipe, y todos estaban de acuerdo en que sería un gran rey cuando llegara su momento. La reunión comenzó con discusiones sobre las rutas comerciales. El reino de Ashanti era famoso por su oro, pero también por sus tejidos finos y sus artesanías de bronce. Comerciantes de muchas tierras venían a comprar estos productos, y las caravanas llevaban la riqueza del reino a lugares tan lejanos como las costas del norte de África. Los comerciantes del norte piden mejores precios, dijo uno de los ancianos. Dicen que el viaje es largo y peligroso. El viaje siempre ha sido largo y peligroso, respondió otro anciano. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es su codicia. El rey escuchó ambas opiniones en silencio. Luego miró a su hijo. ¿Qué piensas tú, Kwame? El príncipe pensó por un momento, antes de responder. Sabía que su padre lo estaba probando, preparándolo para el día en que tendría que tomar estas decisiones solo. Creo que debemos mantener los precios, dijo finalmente. Pero podemos ofrecer algo más. Podemos mejorar los caminos que cruzan nuestro territorio, hacer el viaje más seguro. Así, los comerciantes ganarán tiempo, que es tan valioso como el oro. El rey sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba. Mi hijo habla con sabiduría, dijo a los ancianos. Hagamos como él sugiere. La reunión continuó durante varias horas. Se discutieron asuntos de agricultura, de justicia, de defensa. Kwame escuchó y aprendió, como hacía siempre. Cada reunión era una lección. Cada decisión era un ejemplo. Cuando la reunión terminó, el rey pidió a su hijo que se quedara. «Hay algo que debo decirte», dijo el rey cuando estuvieron solos. Su voz había cambiado. Era más seria. Ahora Kwame sintió un peso en el pecho. Conocía esa voz. Era la voz que su padre usaba cuando las noticias no eran buenas. «¿Qué sucede, padre?» El rey caminó hacia la ventana y miró hacia el norte, donde las montañas se alzaban en la distancia. «Nuestros espías han traído noticias del reino de Dagbon», dijo. «El jefe Yakubu está reuniendo guerreros. Muchos guerreros». Kwame sintió que su corazón latía más rápido. El reino de Dagbon estaba al norte de Ashanti. Durante generaciones, los dos reinos habían mantenido una paz incómoda. No eran amigos, pero tampoco eran enemigos abiertos. Eso podía estar a punto de cambiar. «¿Cuántos guerreros?», preguntó el príncipe. «Miles», respondió el rey. «Más de los que necesitaría para defender sus tierras». El silencio llenó la habitación. Ambos hombres sabían lo que esto significaba. Un ejército tan grande solo podía tener un propósito: a la guerra. «Yakubu siempre ha envidiado nuestra riqueza», continuó el rey. «Su padre intentó conquistarnos hace 40 años. Y fracasó. Yakubu era solo un niño entonces, pero dicen que nunca olvidó la humillación de su padre». Kwame recordaba las historias de esa guerra. Había sido una victoria gloriosa para Ashanti, pero había costado muchas vidas. Su abuelo había muerto en esa batalla, defendiendo el palacio hasta su último aliento. «¿Qué haremos?», preguntó el príncipe. El rey se volvió hacia su hijo. En sus ojos había una mezcla de preocupación y determinación. «Prepararemos nuestras defensas, pero con discreción. No quiero alarmar al pueblo innecesariamente. Y enviaremos mensajeros a nuestros aliados para asegurarnos de que cumplirán sus promesas si la guerra llega». Kwame asintió. «Era unplanned. También quiero que tomes un papel más activo en el entrenamiento de nuestros guerreros, Okadio el rey. Eres joven y fuerte. Los hombres te respetan. Tu presencia los inspirará». «Lo haré, padre». El rey puso una mano sobre el hombro de su hijo. Era un gesto simple, pero lleno de significado. «Espero que la guerra no llegue», dijo suavemente. «Pero si llega, debemos estar preparados. Nuestro pueblo depende de nosotros». Los días siguientes fueron de intensa actividad.
Kwame pasaba las mañanas en los campos de entrenamiento, practicando con los guerreros del reino. Con la espada era imbatible, y con la lanza podía alcanzar blancos que otros ni siquiera veían. Pero más importante que sus habilidades era su actitud. Entrenaba junto a los soldados comunes, comía la misma comida que ellos, dormía en las mismas tiendas cuando era necesario. El príncipe es uno de nosotros, decían los guerreros con orgullo por las tardes. Kwame estudiaba mapas y estrategias de guerra con los generales más experimentados del reino. Aprendió sobre las fortalezas y debilidades de Dagbon, sobre los pasos de montaña que un ejército invasor tendría que cruzar, sobre los puntos donde una defensa bien organizada podía detener a miles de enemigos. Pero, incluso mientras se preparaba para la guerra, el príncipe no olvidaba sus caminatas por el pueblo. Seguía visitando el mercado, hablando con los comerciantes y los artesanos, escuchando las preocupaciones de la gente común. Sabía que si la guerra llegaba, serían ellos quienes más sufrirían en una noche. Mientras cenaba con su familia, su madre, la reina Avena, habló de algo que había notado. La gente está preocupada, dijo. Hablan en voz baja sobre movimientos de tropas en el norte. Los rumores se extienden como el fuego en la hierba seca. El rey suspiró. Había esperado mantener la situación en secreto por más tiempo, pero era imposible ocultar algo así completamente. Es verdad que hay tensiones con Dagbon, admitió, pero estamos tomando medidas. No hay razón para el pánico. La reina miró a su esposo con los ojos de una mujer que lo conocía desde hacía más de 30 años. El pueblo confía en ti, dijo, pero el miedo es un enemigo que no puede ser derrotado con espada. Kwame escuchó en silencio. Su madre era una mujer sabia, quizás la más sabia del reino. Sus palabras siempre tenían un significado profundo. ¿Qué sugieres, madre? La reina sonrió suavemente. La verdad, hijo mío. La verdad es la mejor arma contra el miedo. Si el pueblo sabe la verdad, puede prepararse, puede encontrar la fuerza dentro de sí mismo. Pero si solo escucha rumores, el miedo crecerá sin control. El rey consideró las palabras de su esposa. Era un consejo arriesgado. Si revelaba la amenaza de Dagbon, podía causar pánico. Pero si no lo hacía, el pánico podía ser peor. Cuando la verdad finalmente saliera a la luz, hablaré con el pueblo mañana, decidió finalmente. Les diré la verdad, pero también les mostraré que estamos preparados, que no hay razón para temer mientras estemos unidos. Al día siguiente, el rey convocó a una gran asamblea en la plaza central del pueblo. Miles de personas se reunieron para escuchar sus palabras. Kwame estaba de pie junto a su padre, vestido con la armadura ceremonial de los príncipes guerreros. El rey habló con voz clara y fuerte, una voz que había comandado ejércitos y negociado tratados de paz. Mi pueblo comenzó. He escuchado los rumores que circulan entre ustedes. Rumores sobre guerra, sobre enemigos en el norte. Hoy vengo a decirles la verdad. Un silencio total cayó sobre la multitud. Todos escuchaban con atención, con el corazón latiendo fuerte. Es verdad que el reino de Dagbon está reuniendo guerreros. Es verdad que puede haber una amenaza de guerra, pero también es verdad que estamos preparados. Nuestros guerreros son fuertes, nuestras murallas son sólidas y lo más importante, nuestro espíritu es inquebrantable. El rey hizo una pausa, mirando a su pueblo con amor y determinación. No les pido que no tengan miedo. El miedo es natural, es humano, pero les pido que confíen en mí, como han confiado durante 35 años. Juntos hemos superado sequías, inundaciones y enfermedades. Juntos superaremos cualquier enemigo que se atreva a amenazarnos. La multitud estalló en aplausos. Los gritos de apoyo llenaron el aire. En ese momento, Kwame sintió un orgullo inmenso por su padre. Era un verdadero rey, un líder que inspiraba a su pueblo no con promesas vacías, sino con la verdad y la fortaleza. Pero, mientras la multitud celebraba,
el príncipe notó algo en el borde de la plaza. Los mismos 3 hombres que había visto días antes estaban allí, observando, y cuando sus ojos se encontraron con los de Quaim, desaparecieron entre las sombras. El príncipe no dijo nada, pero supo que algo estaba mal. Muy mal en esa noche, mientras el palacio dormía. Quaim no podía conciliar el sueño. Se levantó y caminó por los pasillos silenciosos, pensando en todo lo que había sucedido. Los hombres misteriosos lo preocupaban. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían en su reino? Decidió hablar con el capitán de la Guardia Real al día siguiente. Pero esa conversación nunca llegaría a suceder, porque en las montañas del norte, el jefe Yakubu estaba terminando sus preparativos. Su ejército de 5000 guerreros estaba listo, y en el palacio de Ashanti, traidores esperaban la señal para abrir las puertas al enemigo, a la tormenta. Estaba a punto de comenzar. El Festival de la Cosecha llegó como cada año, trayendo alegría y celebración a todo el reino de Ashanti. Era la época más feliz del año, cuando la gente daba gracias por la abundancia de la tierra y honraba a los ancestros, que habían trabajado estos campos antes que ellos. Las calles se llenaban de música, los niños corrían con máscaras coloridas, y el aroma de la comida festiva flotaba en el aire. El rey Nana Ase había decidido no cancelar las celebraciones a pesar de las tensiones con Dagba. Cancelar el festival habría enviado un mensaje de debilidad, de miedo, y un rey no podía mostrar miedo ante su pueblo, especialmente en tiempos difíciles. Ankwami caminaba entre la multitud festiva, sonriendo y saludando a todos, pero detrás de su sonrisa, sus ojos estaban alertas. Buscaba a los 3 hombres misteriosos. Buscaba cualquier señal de peligro. Había aumentado la guardia del palacio en secreto, sin alarmar a nadie. Era lo único que podía hacer por ahora en la noche del festival principal. Todo el palacio brillaba con antorchas y lámparas de aceite. Los nobles de todo el reino habían venido para la celebración. Había música de tambores y flautas, bailes tradicionales que contaban las historias de los antiguos héroes, y un banquete que parecía no tener fin. El rey estaba sentado en su trono, con la reina a su lado. Ambos sonreían mientras observaban a su pueblo celebrar. Kwame estaba cerca de ellos, vestido con ropas ceremoniales, pero con una espada corta escondida bajo su túnica. No podía quitarse la sensación de que algo malo iba a pasar. «Hijo, deberías relajarte», le dijo su madre suavemente. «Es una noche de celebración, lo sé, madre», respondió Kwame. «Pero algo me inquieta». La reina lo miró con comprensión. Conocía a su hijo mejor que nadie. Sabía que tenía los instintos de un guerrero, y que esos instintos rara vez se equivocaban. «Confía en tus sentidos», le susurró. «Pero no dejes que el miedo arruine esta noche. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos». Las horas pasaron, y la celebración continuó. A medianoche, el rey se levantó para dar el discurso tradicional de agradecimiento a los ancestros. Toda la multitud guardó silencio para escuchar sus palabras, pero el discurso nunca llegó a completarse. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Luego otro, y otro más. Desde los muros del palacio, los guardias daban la alarma. Algo estaba terriblemente mal. Ankwam corrió hacia las murallas, empujando a la gente aterrorizada, que corría en todas direcciones. Lo que vio cuando llegó arriba heló su sangre. En las puertas principales del palacio estaban abiertas de par en par, y a través de ellas entraba un río de guerreros enemigos, con antorchas en una mano y espadas en la otra. Sus gritos de guerra llenaban el aire, mientras atacaban a todo lo que se movía. «¡Traición! ¡Traición!», gritó Kwame con todas sus fuerzas. «Han abierto las puertas desde adentro», pero ya era demasiado tarde para cerrarlas. Cientos de guerreros de Dagbom ya estaban dentro del palacio, y detrás de ellos venían más.
muchos más. El príncipe desenvainó su espada y bajó corriendo hacia el patio principal. Su único pensamiento era proteger a su familia, especialmente a su padre en la batalla. Era un caos de gritos, sangre y fuego. Los guardias del palacio luchaban valientemente, pero estaban completamente superados en número. Por cada enemigo que caía, 3 más tomaban su lugar. Kwame luchó como un demonio, cortando y apuñalando a todo el que se interponía en su camino. Su espada brillaba a la luz de las antorchas, mientras cegaba vidas enemigas. Pero había demasiados, siempre demasiados. Cuando finalmente llegó a la sala del trono, encontró a su padre peleando junto a un puñado de guardias leales. El viejo rey tenía una herida en el brazo, pero seguía blandiendo su espada con la fuerza de un hombre mucho más joven. «Padre», gritó Kwame, «lleva a tu madre a los pasajes secretos». El príncipe quería quedarse y luchar junto a su padre, pero sabía que tenía razón. Si todos morían aquí, no habría nadie para liberar al pueblo después. Alguien tenía que sobrevivir. Encontró a su madre escondida, detrás de una columna, protegida por 2 sirvientas fieles. La reina tenía lágrimas en los ojos, pero su rostro mostraba una determinación de acero. «Madre, debemos irnos». «No, sin tu padre. Padre me ordenó llevarte a salvo». «Es su deseo». La reina miró hacia la batalla donde su esposo luchaba. Por un momento, Kwame pensó que se negaría, pero luego asintió lentamente. «Entonces debemos darnos prisa». Kwame conocía los pasajes secretos del palacio desde que era niño. Eran túneles antiguos, construidos por sus ancestros hace cientos de años, para exactamente este tipo de situación. Condujo a su madre y a las sirvientas por corredores ocultos, bajando escaleras que pocos sabían que existían. Pero cuando estaban a punto de entrar en el túnel principal, escucharon voces detrás de ellos. Los enemigos los habían encontrado. «Kara», ordenó Kwame, «yo los detendré. No te dejaré solo. Di yo, su madre». «Madre, por favor, si no sobrevives, todo estará perdido. Nuestro pueblo te necesita». «Yo te alcanzaré, lo prometo». La reina lo miró con ojos llenos de dolor y amor. Luego besó su frente y corrió hacia el túnel. Con las sirvientas, Kwame se volvió hacia los enemigos que se acercaban. Eran 5 guerreros, todos más grandes que él. Pero el príncipe no sentía miedo, sentía rabia. Una rabia ardiente que consumía todo lo demás. La pelea fue brutal y rápida. Kwame mató a los 2 primeros antes de que pudieran reaccionar. El tercero logró herirlo en el costado, pero el príncipe respondió con un golpe mortal. Los 2 últimos atacaron juntos, y fue la batalla más difícil de su vida. Cuando terminó, los 5 enemigos yacían muertos en el suelo, y Kwame apenas podía mantenerse en pie. Se apoyó contra la pared, presionando su herida con la mano. La sangre brotaba entre sus dedos, caliente y roja. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que llegaran más enemigos. Con un esfuerzo supremo, se arrastró hacia el túnel. Cada paso era una agonía, pero seguía adelante. Tenía que encontrar a su madre. Tenía que asegurarse de que estuviera a salvo. El túnel era oscuro y húmedo, pero Kwame lo conocía de memoria. Caminó durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Finalmente, vio una luz adelante. Emergió del túnel en un pequeño claro en el bosque, lejos del palacio. Su madre estaba allí, esperándolo con las 2 sirvientas. Kwame. La reina corrió hacia él y lo sostuvo, cuando casi se derrumba. «¿Estás herido?» «Estaré bien», mintió el príncipe. «¿Están todas a salvo?» «Sí, gracias a ti». Kwame miró hacia atrás, hacia donde el resplandor del fuego iluminaba el cielo nocturno. El palacio estaba ardiendo. Su hogar, el lugar donde había nacido y crecido, se estaba convirtiendo en cenizas. Padre, sus
La reina lo abrazó con fuerza, sin decir nada. Ambos sabían que las posibilidades de que el rey hubiera sobrevivido eran muy pequeñas. Se quedaron allí durante un largo rato, escuchando los sonidos distantes de la batalla. Los gritos, los choques de espadas, el rugido del fuego, todo parecía irreal, como una pesadilla de la que no podían despertar, pero era real. Todo era terriblemente real. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, un pequeño grupo de guerreros emergió del bosque. Qaim levantó su espada, listo para luchar hasta la muerte, pero luego reconoció al líder del grupo. General Kofi, exclamó con alivio. El general era un hombre de 50 años, el comandante más experimentado del ejército de Ashanti. Tenía heridas en todo el cuerpo, y su armadura estaba cubierta de sangre, pero seguía en pie. «Príncipe Kwame, gracias a los dioses que está vivo, mi padre», preguntó Kwame. Aunque ya sabía la respuesta, el general bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro curtido. El rey cayó defendiendo la sala del trono. Luchó como un león hasta el final. Maté a muchos enemigos intentando llegar a él, pero el general no pudo continuar. No hacía falta. La reina Avena soltó un sollozo desgarrador. Kwame sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que nunca podría ser reparado. Su padre, el hombre que lo había criado, enseñado y amado, estaba muerto. ¿Cuántos sobrevivieron?, preguntó Kwame con voz ronca. «Quizás 100 guerreros lograron escapar», respondió el general. «Están dispersos por el bosque, escondiéndose de las patrullas enemigas». 100 guerreros. De un ejército de miles, solo quedaban 100. «Yakubu ha tomado el palacio», continuó el general. «Ya se ha proclamado rey de Ashanti. Sus hombres están saqueando todo, matando a cualquiera que se resista». Kwame cerró los ojos. El dolor de su herida no era nada comparado con el dolor de su corazón. Todo lo que conocía había sido destruido en una sola noche. Su padre estaba muerto, su reino había caído, su pueblo estaba bajo el yugo de un tirano Han. Pero el dolor pronto dio paso a algo más fuerte. La determinación. «Reuniré a los sobrevivientes», dijo Kwame, abriendo los ojos. En ellos había un fuego que el general nunca había visto antes. «Encontraré aliados. Construiré un nuevo ejército. Y volveré a reclamar lo que es mío». El general lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Príncipe, usted está herido. Yakubu tiene miles de guerreros. ¿Cómo podremos? Encontraré la manera», interrumpió Kwame. «Mi padre no murió para que yo huyera como un cobarde. Murió para darme la oportunidad de luchar otro día. Y eso es exactamente lo que haré». La reina, a pesar de su dolor, miró a su hijo con orgullo. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dijo suavemente. «Hablas como un verdadero rey». Kwame tomó la mano de su madre. «Todavía no soy rey, madre. No hasta que recupere el trono. Pero juro, por la memoria de mi padre y por todos los ancestros que vinieron antes que él, que lo recuperaré. Y Yakubu pagará por lo que ha hecho». El pequeño grupo se adentró más en el bosque, mientras el sol subía en el cielo. Detrás de ellos, el humo del palacio seguía elevándose hacia las nubes. Era el final de una era, pero también el comienzo de algo nuevo. El príncipe Kwame había perdido todo. Su hogar, su padre, su reino. Estaba herido, perseguido, con apenas un puñado de seguidores. Cualquier otro hombre habría perdido la esperanza, pero Kwame no era cualquier hombre. Era el hijo del rey Nana Osei, descendiente de una larga línea de guerreros y reyes. La sangre de los conquistadores corría por sus venas, y esa sangre no se rendiría jamás. Mientras caminaba por el bosque, apoyándose en el general Kofi, el príncipe comenzó a planear. Pensó en los aliados que podría buscar, en los recursos que podría reunir, en las estrategias que podría usar. La tarea parecía imposible, pero lo imposible solo significaba que tomaría más tiempo. La noche más oscura de su vida
había terminado. Pero el camino hacia la luz apenas comenzaba. Los primeros meses de exilio fueron los más difíciles. El pequeño grupo de sobrevivientes vagaba por los bosques, moviéndose constantemente para evitar las patrullas de Yakubu. Dormían en cuevas húmedas, comían lo que podían cazar o encontrar, y cada día era una lucha por sobrevivir. La herida de Kwame sanó lentamente, dejando una cicatriz larga en su costado. Era un recordatorio constante de aquella noche terrible, de todo lo que había perdido, pero también era un recordatorio de que había sobrevivido, de que seguía vivo para luchar a la reina Vena. Demostró una fortaleza que sorprendió a todos. Aunque había perdido a su esposo y su hogar, nunca se quejó, ayudaba a cuidar a los heridos, compartía su comida con los más débiles y mantenía el ánimo del grupo con historias sobre tiempos mejores. Era la roca sobre la que todos se apoyaban. Poco a poco, el grupo fue creciendo. Guerreros que habían escapado de la masacre los encontraban en el bosque. Aldeanos que se negaban a vivir bajo el yugo de Yakubu se unían a ellos. En 3 meses, el pequeño grupo de 100 se había convertido en 300, pero 300 hombres no eran suficientes para enfrentar a un ejército de miles. «Necesitamos aliados», dijo Kwame una noche, reunido con el general Kofi y los otros líderes del grupo. «No podemos ganar esta guerra solos. El reino de Elmina es nuestra mejor esperanza», sugirió el general. «El rey Evo era amigo de tu padre. Tienen un ejército fuerte y acceso al mar». Kwame asintió. Había pensado lo mismo. «Iré a Elmina», decidió. «Hablaré con el rey Evo personalmente». «Es un viaje peligroso», advirtió su madre. «Las patrullas de Yakubu cubren todos los caminos principales». «Entonces no usaré los caminos principales». El viaje a Elmina tomó 3 semanas. Kwame viajó solo, disfrazado como un comerciante común. Era más seguro así, menos visible. Caminó por senderos olvidados, cruzó ríos a nado y durmió bajo las estrellas. Cada día lo acercaba más a su destino. Cuando finalmente llegó a la capital de Elmina, apenas podía reconocerse a sí mismo. Estaba delgado, sucio, con la ropa hecha jirones. No se parecía en nada al príncipe elegante que había sido antes, pero en sus ojos brillaba la misma determinación de siempre. El palacio del rey Evo era impresionante, aunque más pequeño que el de Ashanti. Estaba construido sobre un acantilado que miraba hacia el mar, con muros blancos que brillaban bajo el sol. Kwame se presentó ante los guardias y pidió una audiencia con el rey. «¿Un comerciante común quiere ver al rey?», se burló uno de los guardias. «Vuelve por donde viniste. Díganle que el hijo de Nana Osei está aquí», respondió Kwame con calma. Los guardias se miraron con incredulidad, pero algo en los ojos del extraño los convenció de que no mentía. Uno de ellos corrió hacia el palacio, mientras el otro vigilaba a Kwame con desconfianza. La espera fue larga, pero finalmente el guardia regresó con órdenes de llevar al visitante ante el rey An el rey. Evo era un hombre corpulento de unos 50 años, con una barba gris y ojos que parecían ver todo. Cuando Kwame entró en la sala del trono, el rey se levantó de su asiento con sorpresa. «Kwame, ¿eres realmente tú?» «Soy yo, Majestad». El rey bajó de su trono y abrazó al joven príncipe como si fuera su propio hijo. «Gracias a los dioses que estás vivo». «Escuchamos lo que pasó en Ashanti. Fue una tragedia terrible». «Mi padre está muerto», dijo Kwame, sintiendo el dolor fresco en su corazón. «Yakubu ha tomado mi reino». El rey Evo asintió con tristeza. «Tu padre era un gran hombre, un verdadero amigo. Su muerte es una pérdida para todos nosotros». Kwame fue directo al punto. «No tenía tiempo para ceremonia. He venido a pedir tu ayuda, Majestad. Quiero recuperar mi reino, pero no puedo hacerlo solo». El rey Evo guardó silencio durante un largo momento. Su rostro era imposible de leer. «Siéntate», dijo finalmente.
Abel. La conversación duró horas. Kwame explicó todo lo que había pasado, desde la traición hasta su escape, desde los meses de exilio hasta sus planes para el futuro. El rey escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionalmente, pero sin revelar sus pensamientos. Cuando Kwame terminó, el rey se levantó y caminó hacia la ventana que miraba al mar. «Lo que pides no es fácil», dijo. «Si te ayudo abiertamente, Yakubu podría atacar mi reino también. Tiene un ejército grande y sus aliados son muchos». Kwame sintió que su esperanza comenzaba a desvanecerse. «Pero», continuó el rey, volviéndose hacia él, «tu padre me salvó la vida una vez, hace muchos años. Nunca olvidé esa deuda». El rey se acercó a Kwame y puso una mano sobre su hombro. «No puedo darte un ejército abiertamente, pero puedo darte algo más valioso. Tiempo y recursos. Puedes quedarte en mi reino, entrenar a tus hombres, reunir fuerzas, te daré oro para comprar armas y provisiones. Y cuando estés listo para atacar, mis guerreros se unirán a ti, aunque tendrá que parecer que actúan por su cuenta». Kwame sintió que las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. Era más de lo que había esperado. «Gracias, Majestad. No olvidaré esta generosidad». «No me des las gracias todavía», dijo el rey, con una sonrisa triste. «El camino que tienes por delante es largo y difícil. Muchos han intentado recuperar reinos perdidos, y la mayoría ha fracasado. Pero veo algo en ti, Kwame, algo que tu padre también tenía. Creo que tienes la oportunidad de triunfar donde otros han fallado». Los siguientes 3 años fueron de preparación intensa. Kwame trajo a su madre y a sus seguidores a Elmina, donde el rey Ebo les dio tierras para establecerse. No podían vivir abiertamente como refugiados de Ashanti, así que fingieron ser una comunidad de comerciantes y artesanos. Durante el día, Kwame trabajaba como cualquier otro comerciante, comprando y vendiendo productos en el mercado. Esta vida humilde le enseñó muchas cosas. Aprendió sobre las luchas de la gente común, sobre el precio del pan y el valor del trabajo honesto. Estas lecciones serían invaluables cuando recuperara su trono, pero por las noches, el príncipe se convertía en comandante. En un claro oculto en el bosque, entrenaba a sus guerreros en las artes de la guerra. Practicaban con espadas y lanzas, aprendían tácticas de guerrilla y emboscada, y se preparaban para el día en que regresarían a Ashanti. El número de seguidores de Kwame crecía constantemente. Algunos eran refugiados de Ashanti, que habían huido del gobierno tiránico de Yakubu. Otros eran hombres de Elmina y reinos vecinos, que habían escuchado sobre el príncipe exiliado y querían unirse a su causa. Incluso algunos guerreros que habían servido a Yakubu desertaron y buscaron a Kwame, disgustados por la crueldad de su nuevo rey. «Yakubu se está volviendo cada vez más despiadado», le contó uno de estos desertores. «Cobra impuestos tan altos que la gente no puede alimentar a sus familias. Castiga cualquier muestra de descontento con la muerte. Incluso sus propios generales tienen miedo de hablar contra él». Kwame escuchaba estas historias con una mezcla de dolor y esperanza. Dolor por el sufrimiento de su pueblo, pero esperanza porque sabía que un tirano que gobierna con miedo eventualmente pierde el apoyo de todos. Durante estos años, el príncipe también construyó una red de espías dentro de Ashanti. Comerciantes que viajaban entre los reinos llevaban mensajes secretos. Sirvientes en el palacio de Yakubu informaban sobre los movimientos del usurpador. Aldeanos comunes pasaban información sobre las patrullas y las defensas enemigas. Esta red le dio a Kwame un conocimiento detallado de la situación en su reino. Sabía cuántos guerreros tenía Yakubu, dónde estaban estacionados, cuáles eran sus fortalezas y debilidades. Sabía que el usurpador
había perdido el apoyo de muchos de los ancianos que habían sido leales a su padre. Sabía que había descontento incluso entre los guerreros de Dagbon que habían conquistado Ashanti. El pueblo no ha olvidado a la familia real, le informó uno de sus espías. En secreto, muchos rezan por tu regreso. Dicen que el verdadero rey vendrá a liberarlos. Estas palabras llenaban a Quaim de determinación. Su pueblo lo esperaba. No podía decepcionarlos. La reina Abina, mientras tanto, jugaba su propio papel importante. Con su sabiduría y experiencia, aconsejaba a su hijo sobre asuntos de política y diplomacia. Le enseñaba sobre las alianzas que su padre había construido, sobre los tratados que habían mantenido la paz durante generaciones, sobre las familias nobles que podrían ser convencidas de apoyar su causa. La guerra no se gana solo con espadas, le decía. Se gana con alianzas, con promesas, con la capacidad de unir a las personas detrás de una causa común. Quaim aprendió estas lecciones bien. Enviaba mensajes a los líderes de otros reinos, recordándoles los lazos de amistad con su padre, prometiéndoles beneficios comerciales cuando recuperara el trono. Algunos respondieron con cautela, otros con entusiasmo, pero todos escuchaban. El nombre del príncipe exiliado se estaba convirtiendo en un símbolo de esperanza. El tercer año de exilio llegó a su fin con una noticia importante. Uno de los espías de Kwame había descubierto algo crucial. Yakubu estaba planeando una campaña militar contra un reino vecino. Esto significaba que una parte significativa de su ejército estaría lejos de Ashanti, dejando el palacio con menos defensas de lo normal. «Esta es nuestra oportunidad», dijo el general Kofi cuando escuchó la noticia. «Nunca tendremos una mejor». Quam estudió los mapas durante días, planeando cada detalle de su ataque. Tenía ahora 800 guerreros bien entrenados, mas la promesa de 300 más del rey Eboan no era suficiente para una batalla frontal. Pero con el elemento sorpresa y una estrategia inteligente, podía ser suficiente. «Atacaremos en 3 frentes», explicó a sus comandantes. «El primer grupo atacará los depósitos de suministros en el norte. El segundo cortará las rutas de comunicación con el ejército de Yakubu. Y el tercero, que yo lideraré personalmente, tomará el palacio». Los comandantes asintieron, pero uno de ellos expresó una preocupación. «Incluso con las defensas reducidas, el palacio será difícil de tomar. Las murallas son fuertes». Kwame sonrió por primera vez en mucho tiempo. «No atacaremos las murallas», dijo. «Entraremos por los pasajes secretos que usé para escapar hace 3 años. Yakubu no sabe que existen. Estaremos dentro antes de que sepa lo que está pasando». El plan era arriesgado, pero era la mejor oportunidad que tendrían. Todos lo sabían. En la noche antes de partir, Quaim se sentó con su madre bajo las estrellas. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo rato, simplemente disfrutando de la paz del momento. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti», dijo finalmente la reina. «Que esté mirando», respondió Kwame. «Que sepa que nunca olvidé mi promesa». La reina tomó la mano de su hijo. «Tengo algo para ti». De entre sus ropas sacó un pequeño medallón de oro. Era el sello real de Ashanti, el símbolo del legítimo rey. «Lo guardé durante todo este tiempo, esperando este momento». Kwame tomó el medallón con manos temblorosas. Era el mismo sello que su padre había llevado, y su abuelo, antes que él. Generaciones de reyes habían tocado este objeto. «Cuando entres en ese palacio», continuó la reina, «no serás solo un príncipe reclamando su herencia. Serás el legítimo rey de Ashanti, continuando una línea que se remonta a cientos de años. Nunca lo olvides». Quaim se puso el medallón alrededor del cuello y lo escondió bajo su armadura. «¿Volveré victorioso, madre, o no volveré?» A la reina lo abrazó con fuerza. «Volverás», susurró. «Siempre supe
que volvería. Al amanecer, el ejército de Kwame comenzó a moverse. 800 guerreros marchaban hacia su destino, cada uno de ellos dispuesto a dar su vida por la causa. El camino hacia Ashanti estaba abierto. El príncipe exiliado finalmente iba a casa a la marcha. Hacia Ashanti tomó 5 días. El ejército de Kwame se movía principalmente de noche, usando senderos ocultos y cruzando territorios donde sabían que no habría patrullas enemigas. Durante el día, descansaban en valles escondidos y bosques densos, siempre con guardias vigilando el horizonte. El príncipe apenas dormía. Pasaba las horas revisando los planes, hablando con sus comandantes, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Sabía que no habría segundas oportunidades. Si el ataque fallaba, no solo moriría él, sino también todos los hombres que habían confiado en el Al-Tercer Daya. Un mensajero llegó con noticias importantes. El ejército de Yakubu había partido hacia el sur como se esperaba, dejando solo 2000 guerreros para defender el palacio y las ciudades principales. Era exactamente lo que Kwame había planeado. «Los dioses están de nuestro lado», dijo el general Kofi con una sonrisa. «A los dioses ayudan a quienes se preparan», respondió Kwame, «pero todavía nos superan en número. No podemos confiarnos». El 5.º día, el ejército llegó a las colinas que rodeaban la capital de Ashanti. Desde su posición elevada, Kwame podía ver el palacio donde había nacido, ahora ocupado por el enemigo. Las banderas de Dagbon ondeaban donde antes habían ondeado las de su familia. La vista encendió una llama de rabia en su pecho, pero el príncipe la controló. La rabia sin control era peligrosa. Necesitaba mantener la cabeza fría en esa noche. Dividió a sus fuerzas como había planeado. El primer grupo, 200 guerreros bajo el mando de un capitán llamado Mensa, partiría hacia el norte para atacar los depósitos de suministro. El segundo grupo, también 200 hombres liderados por el veterano comandante Asante, cortaría las rutas de comunicación. El tercer y más grande grupo, 400 guerreros incluyendo a Kwame y el general Kofi, atacaría el palacio. «Recuerden», dijo Kwame a todos sus comandantes antes de separarse, «el objetivo no es solo ganar esta batalla, es ganar el corazón del pueblo. No habrá saqueos, no habrá violencia contra civiles. Cualquiera que desobedezca esta orden será tratado como traidor». «Entendido». Todos asintieron. Sabían que esta guerra era diferente. No era solo una lucha por poder, era una lucha por el alma de una nación. Los grupos partieron en diferentes direcciones, bajo la luz de las estrellas. Kwame guió a sus hombres por un camino que conocía de memoria, un sendero que había recorrido cientos de veces en su juventud, cuando cazaba en estos bosques con su padre. Cada árbol, cada roca, cada curva del camino le traía recuerdos de tiempos más felices. Llegaron a la entrada del pasaje secreto justo antes del amanecer. Era una abertura oculta en la ladera de una colina, cubierta por arbustos y enredaderas. Nadie que no supiera que estaba allí jamás la encontraría. «Aquí es», susurró Kwame a sus hombres. «A partir de ahora, silencio absoluto». El túnel era estrecho y oscuro, y los guerreros tuvieron que avanzar en fila de uno. El aire era húmedo y frío, y olía a tierra y piedra antigua. Kwame iba primero, guiando a sus hombres con la certeza de alguien que conoce cada piedra del camino. El túnel se extendía durante casi 1 kilómetro bajo la tierra, con varias bifurcaciones que llevaban a diferentes partes del palacio. Kwame eligió el camino que llevaba a los cuarteles de la guardia. Si podían neutralizar a los guardias primero, el resto del ataque sería mucho más fácil. Emergieron en un sótano oscuro que había sido usado para almacenar vino en tiempos de su padre. Ahora estaba vacío y olvidado. Kwame escuchó atentamente
pero no oyó nada. El palacio dormía. «General Kofi, tome a 100 hombres y asegure las puertas principales», ordenó en voz baja. «Mensa el joven, lleve a otros 100 a los muros. El resto viene conmigo al salón del trono». Los grupos se separaron silenciosamente, moviéndose como sombras por los pasillos del palacio. Kwam conocía cada rincón de este lugar, cada escalera, cada puerta. Era una ventaja que Yakubu nunca podría tener los primeros guardias que encontraron. Estaban dormidos en sus puestos. Fueron neutralizados sin hacer ruido, atados y amordazados antes de que pudieran dar la alarma. Kwame no quería matar a nadie que no fuera necesario. Muchos de estos hombres eran solo soldados siguiendo órdenes, no los verdaderos culpables de la invasión Ampero. El silencio no podía durar para siempre a un guardia que estaba haciendo su ronda. Vio a los invasores y gritó antes de que pudieran detenerlo. Su grito despertó a todo el palacio. «Ahora», rugió Kwame, «al salón del trono». Lo que siguió fue un caos de espadas y gritos. Los guerreros de Kwame avanzaban por los pasillos, enfrentándose a los guardias de Yakubu que corrían medio dormidos a defender el palacio. El choque del metal contra metal resonaba por todas partes, mezclándose con los gritos de batalla y los gemidos de los heridos. Kwam luchaba al frente de sus hombres, su espada cortando el aire con precisión mortal. Años de entrenamiento y la furia acumulada de 3 años de exilio lo convertían en un enemigo terrible. Ningún guerrero de Yakubu podía resistirlo por más de unos segundos. «El príncipe ha vuelto», gritaban sus hombres mientras avanzaban. «El legítimo rey ha vuelto». Este grito tuvo un efecto inesperado. Algunos de los sirvientes del palacio, al escucharlo, comenzaron a ayudar a los invasores. Abrían puertas, señalaban rutas de escape para los guardias enemigos. Incluso atacaban a los guerreros de Yakubu con lo que tenían a mano. El pueblo no había olvidado a la familia real en Kwame. Llegó al salón del trono, después de lo que pareció una eternidad de combate. Las grandes puertas de madera estaban cerradas, pero sus hombres las derribaron con un ariete improvisado. A lo que vio dentro lo dejó sin aliento por un momento. Yakubu estaba sentado en el trono de su padre, vestido con ropas que habían pertenecido al rey Nana Oseiane. A su alrededor había un grupo de guerreros de élite, sus guardaespaldas personales. Eran los mejores combatientes de Dagbon, hombres que habían matado a cientos en su carrera. «Así que el cachorro ha vuelto», dijo Yakubu con una sonrisa cruel. No parecía asustado, solo divertido. «Pensé que habías muerto en algún agujero del bosque». «Baja de ese trono», respondió Kwame con voz fría. «No te pertenece». Yakubu se rió, un sonido áspero y desagradable. «¿Y quién va a obligarme? Tú y tu pequeño ejército de refugiados. Mis hombres los destruirán antes de que el sol esté alto». «Tu ejército está ocupado en el sur», dijo Kwame, «y tus defensas en el norte están siendo atacadas mientras hablamos. Estás solo, Yakubu. Esto termina aquí». Por primera vez, una sombra de duda cruzó el rostro del usurpador, pero rápidamente la ocultó. «Aunque eso sea verdad, todavía tengo a mis guardias. Y yo mismo no soy fácil de matar». Yakubu se levantó del trono y desenvainó su espada. Era un arma magnífica, la espada ceremonial de los reyes de Ashanti. La espada que había pertenecido al padre de Kwame. «Ven entonces, príncipe», desafió Yakubu. «Veamos si la sangre es real. Es tan especial como dicen». Kwame avanzó hacia el centro del salón. Sus hombres se enfrentaban a los guardias de Yakubu alrededor de ellos, pero él solo tenía ojos para el usurpador. Este era el momento que había esperado durante 3 largos años. El primer golpe de Yakubu fue rápido y poderoso. Kwame lo bloqueó apenas, sintiendo la fuerza del impacto en sus brazos. El usurpador era fuerte, más fuerte de lo que había esperado. «Tu padre también luchó contra mí», dijo Yakubu, mientras atacaba de nuevo. Gritó tu nombre antes de morir. Kwame sintió que la rabia amenazaba con consumirlo,
pero recordó las palabras de su madre. Un guerrero que pierde el control está perdido. Respiró profundamente y se concentró en la batalla. Los dos hombres intercambiaron golpes durante lo que pareció una eternidad. Kwame era más joven y más rápido, pero Yakubu tenía más experiencia y la fuerza bruta de un hombre que había pasado toda su vida en el campo de batalla. Cada vez que uno parecía ganar ventaja, el otro contraatacaba en sangre. Corría por el brazo de Kwame, donde una estocada había atravesado su defensa. Yakubu tenía un corte en la frente que le cegaba un ojo. Ambos estaban exhaustos, pero ninguno estaba dispuesto a rendirse. «Eres bueno», admitió Yakubu, jadeando. «Mejor de lo que pensé, pero no es suficiente». El usurpador lanzó un ataque feroz, una combinación de golpes que obligó a Kwame a retroceder. El príncipe tropezó con algo en el suelo y cayó de espaldas. Su espada salió volando de su mano. Yakubu se paró sobre él con una sonrisa triunfante, la espada levantada para el golpe final. «Debiste quedarte escondido, príncipe. Ahora morirás como tu padre». Pero en ese momento, Kwame hizo algo que Yakubu no esperaba. En lugar de intentar rodar o escapar, el príncipe sacó una daga corta de su bota y la lanzó hacia arriba con toda su fuerza. La daga se hundió en el hombro de Yakubu, haciéndolo gritar de dolor y soltar su espada. Kwame no perdió un segundo. Se levantó de un salto, recogió la espada de su padre del suelo y la apuntó a la garganta del usurpador. «Se acabó», dijo Kwame. Yakubu, de rodillas y sangrando, lo miró con odio. «¿Mátame? Entonces termina lo que empezaste». Kwame miró al hombre que había destruido su vida. Sería tan fácil terminar con él aquí y ahora. Una estocada rápida y todo habría terminado. La venganza sería dulce. Pero entonces recordó las palabras de su padre. Un verdadero rey gobierna con justicia, no con venganza. La venganza es para los débiles. La justicia es para los fuertes. «No», dijo Kwame, bajando la espada. «No te daré una muerte rápida. Serás juzgado por el pueblo que oprimiste. Ellos decidirán tu destino». Hizo una señal a sus hombres, que se apresuraron a atar a Yakubu. «Esto no ha terminado», gruñó el usurpador mientras lo arrastraban. «Mis aliados vendrán». «Tejas, tus aliados ya no te necesitan», respondió Kwame con calma. «Y cuando vean que el pueblo de Ashanti está unido detrás de su verdadero rey, encontrarán otros asuntos que atender». Cuando el sol salió completamente sobre el palacio, la batalla había terminado. Los guerreros de Yakubu que quedaban se habían rendido o huido. Las banderas de Dagbon habían sido bajadas y en su lugar ondeaban otra vez. Las banderas de la familia real de Ashanti. Kwame salió al balcón principal del palacio, el mismo balcón desde donde su padre había hablado al pueblo tantas veces. Abajo, una multitud se había reunido, hombres, mujeres, niños. Todos miraban hacia arriba con expresiones de asombro y esperanza. «El príncipe ha vuelto», gritó alguien en la multitud. «El rey ha vuelto», corrigió otro An. El grito se extendió como el fuego en la hierba seca. Pronto toda la multitud estaba cantando, celebrando, llorando de alegría. El tirano había caído. El legítimo heredero había regresado. Kwame levantó la mano para pedir silencio. Cuando la multitud finalmente se calmó, habló con voz clara y fuerte. «Mi pueblo comenzó, he vuelto, no como conquistador, sino como vuestro servidor. Mi padre dio su vida por este reino, y yo haré lo mismo si es necesario. Pero hoy no es un día de muerte, es un día de renacimiento». Las lágrimas corrían por las mejillas de muchos en la multitud. Estas eran las palabras que habían esperado escuchar durante 3 largos años. «El usurpador Yakubu será juzgado por sus crímenes», continuó Kwame. «No por mí, sino por el Consejo de Ancianos, como dicta nuestra tradición. La justicia, no la venganza, guiará mi reinado». La multitud estalló en aplausos. Kwame
Miró hacia el horizonte, donde el sol brillaba sobre su tierra natal. Había logrado lo imposible. Había recuperado su reino, pero sabía que el trabajo apenas comenzaba. Había un pueblo que reconstruir, alianzas que reparar, heridas que sanar. El camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en 3 años, el príncipe de Ashanti estaba en casa, y eso era suficiente. Por ahora, los días que siguieron a la victoria fueron de actividad incesante. Kwame Pinas dormía, ocupado en asegurar el reino y restaurar el orden. Había tanto que hacer, tantas cosas que reparar después de 3 años de tiranía. Lo primero fue enviar mensajeros a todas las aldeas del reino, anunciando la caída de Yakubu y el regreso de la familia real. Estos mensajeros también llevaban instrucciones claras. Los impuestos abusivos quedaban abolidos inmediatamente. Los prisioneros políticos debían ser liberados, y cualquier funcionario de Yakubu que hubiera cometido crímenes contra el pueblo debía ser arrestado para juicio. La respuesta del pueblo fue abrumadora. En todas partes, la gente celebraba con cantos y bailes. Los templos se llenaban de personas dando gracias a los dioses por el fin de la opresión. Y en cada aldea, historias sobre el príncipe que había vuelto de entre los muertos se contaban junto al fuego. En una semana después de la batalla, la reina Vena llegó al palacio, escoltada por los guerreros que habían permanecido en el Mina para protegerla. Su llegada fue otro motivo de celebración. La reina madre era amada por el pueblo casi tanto como lo había sido el rey Nana Ose. Cuando madre e hijo finalmente estuvieron solos, se abrazaron en silencio durante largos minutos. No hacían falta palabras. Ambos sabían lo que este momento significaba. «Lo lograste», susurró la reina finalmente. «Tu padre estaría tan orgulloso». Kwame sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Durante 3 años, había sido fuerte. Había guardado su dolor para sí mismo. Había mantenido la esperanza cuando todo parecía perdido. Pero ahora, en los brazos de su madre, finalmente podía permitirse sentir en lo extraño tanto. «Madre, yo también, hijo mío. Todos los días».